Es nuestro rincón de la psiquiatría, y es que hoy acaban de terminar en Madrid las 14ª Jornadas Nacionales de Patología Dual, término que se aplica para designar la existencia simultánea de una adicción y un trastorno mental en una misma persona. Las investigaciones han revelado que entre los pacientes que llegan a las consultas son sobre todo hombres en la treintena con estudios primarios y con trabajo. El trastorno mental más frecuente en la rebotica. Se trata del trastorno de la personalidad, seguido por los trastornos del humor y los trastornos de ansiedad. Y en las conclusiones de estas 14ª Jornadas Nacionales de Patología Dual, que se clausuran hoy, se sabe que los pacientes tienen 2 o más trastornos mentales, consumen 2 o más sustancias estupefacientes. La cocaína, el alcohol y los derivados del cannabis son, por este orden, los más comunes. Y si hablamos del rincón reboticario de la psiquiatría, hablamos del doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Quintero. Muy buenas tardes, don Enrique. Bueno, estamos poniendo Cowboy de Medianoche, una película que hablaba precisamente de lo underground, de una relación difícil, complicada de la noche. Por su condición sexual entran en un mundo marginal en el que es todo consumo de drogas, de alcohol, acaba con un final tremendo. Bueno, no sé si usted vio la película de Cowboy de Medianoche. La vi hace mucho tiempo. El momento clave de destacar en la patología dual es el inicio del consumo de las drogas. Es el momento más crítico. Es decir, realmente la patología dual, como bien apuntaba don Enrique, es la coexistencia de un trastorno psicopatológico y un trastorno por consumo de sustancias, lo que hace que ambos se compliquen el uno al otro. Lo que en definitiva está ocurriendo es que ya no solamente un paciente que consume determinada sustancia y que le condiciona problemas, o un paciente con trastorno mental, sino la combinación de los dos hace que la dificultad de tratar sea mayor que cualquiera de los dos problemas por separado. Hay factores que empujen, por ejemplo, al consumo de la droga, del alcohol. Usted me pasaba que cocaína, alcohol y los derivados del cannabis son los más frecuentes, pero yo pienso, hay ambientes donde la música, los estímulos, las luces predisponen más a este tipo de afectados por la patología dual a caer en el consumo de la droga. Hombre, hay una de las cuestiones básicas, ¿no? Y es que los pacientes que consumen en determinados entornos. A nadie se le escapa que determinados modos de ocio nocturno pues van muy vinculados a los consumos. Y una de las cosas que intentamos hacer con esos pacientes una vez que empezamos el tratamiento es cambiar sus hábitos de conducta, y entre ellos es si consumían determinadas acciones de ocio, pues evidentemente habrá que elaborar patrones alternativos para que el paciente no recaiga. Cuando corrían por allá los años 1976, 1975, nuestras madres y nuestros padres no les gustaba escuchar determinada música, o que lo escuchásemos, porque decía que nos empujaba a los adolescentes hacia el consumo de las drogas. Yo le quiero poner a usted quizá la primera canción que se hizo de lo que hoy es el heavy metal, que era entonces la música de la psicodelia, la música psicodélica. Usted me escucha un poquito esto y lo comentamos en relación con la patología dual. ¿Le parece? A ver qué le parece, por ejemplo, esto que suena. Era Iron Butterfly. Inagada da vida. Fíjese, esta batería sí puede estimular. Usted imagínese este sonido en una discoteca por la noche, con alguien que no está diagnosticado, tiene un trastorno dual, le puede empujar. Cuando alguien tiene ya un trastorno dual ya está consumiendo y está teniendo una psicopatología adicional. Es cierto que determinados ambientes, ¿no?, el contexto, ya no solamente la música, facilitan, entre comillas, o al menos conducen ese agrupamiento social en torno al consumo, ¿no? Y eso es lo complicado. Somos manadas al final. La patología dual es el término que se aplica para designar la existencia simultánea de una adicción y un trastorno mental en una misma persona. Se puede considerar como la intersección entre los trastornos adictivos y los trastornos mentales. Recordar, reboticarios, nos lo dice el doctor Javier Quintero, uno de los momentos más complicados para el inicio de los consumos de drogas y para el debut de la patología dual es la adolescencia. En esta etapa es donde se tiende a dar la mayoría de los primeros consumos de droga.
¿Qué busca el adolescente con esto? ¿Encontrar necesidad de afirmación? Realmente las razones detrás de por qué un adolescente empieza a consumir hay muchas, ¿no? La curiosidad, el explorar, la búsqueda de sensaciones, la búsqueda de novedades, la transgresión, la autoafirmación. Es decir, la lista de posibilidades son muchas, ¿no? De manera que nos va a favorecer el consumo a futuro, ¿no? Entonces, esa falacia de control, ese riesgo de ese punto de ruptura donde dejan de controlar y realmente ya no estamos hablando de un consumo experimental, sino estamos planteándonos de un consumo patológico, es una barrera tan fina, tan delgada y nunca nos damos cuenta antes. Y por supuesto, el adolescente que consume nunca, jamás se dará cuenta hasta que ya esté en una dinámica muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo se tratan las patologías duales? Pues realmente planteamos objetivos dobles o duales, ¿no? Es decir, por un lado es el control del consumo, que evidentemente es un objetivo imprescindible para después poder controlar el resto de la psicopatología asociada, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que hay que tratar las dos cuestiones. Durante muchísimo tiempo el mundo de las adicciones ha ido por una vía paralela al mundo de la psiquiatría, ¿no? Y ahora se juntan y entonces empezamos a intentar entender que determinados profesionales sean capaces de abordar los dos campos y que no haya un profesional tratando el mundo de las adicciones y otro profesional tratando el mundo de la psicopatología, porque realmente sabemos que es que hay una interrelación muy importante entre las dos opciones y tener una visión parcial del problema, desde luego, no nos va a permitir ayudar al paciente adecuadamente. Tengo la sensación de que quien empieza en la adolescencia a consumir lo que entre comillas se llamaba falsamente drogas blandas, pienso si en ese tipo de sustancias no se aumenta el consumo de la misma sustancia, sino que se pasa de una sustancia a otra y a otra y a otra. Sin duda, además está muy bien estudiado, es decir, realmente se van agotando etapas. Y el circuito habitualmente es el adolescente que empieza fumando tabaco, del fumar tabaco empieza a beber alcohol, de beber alcohol empieza a fumar hachís, de fumar hachís empieza a saltar a otras drogas. Realmente no es una secuencia definida, en el sentido de que no es inexorable, es decir, realmente, gracias a Dios, muchos se paran en algunos escalones, ¿no? Pero sí que es una secuencia muy estudiada y que a la inversa sí que se da. Es decir, el que consume determinadas drogas más complejas ha pasado por esas etapas anteriores. Ustedes, los psiquiatras, estudian al mismo tiempo y abordan el trastorno dual y la dependencia, porque son como dos vías de un tren, ¿no? Son como dos vías del tren, pero que indiscutiblemente tienen que ir como un tren apoyado en las dos vías. Me ha gustado esa alegoría, don Enrique, sobre las vías del tren, y hay que poner un vagón en medio para conectar las dos vías. Realmente unidades específicas que sean capaces de abordar la patología dual no hay tantas, y ahora se están generando estas unidades que integran ambos recursos o ambos dispositivos. Tenemos que dar un mensaje, yo creo, de esperanza, porque la desesperación de tantos padres, la desesperación de tantos esposos y esposas, ¿qué posibilidades de éxito tiene el tratamiento sobre este tipo de trastornos? Hombre, desde luego, lo que no se cura es lo que no se trata. Es decir, yo creo que realmente, hombre, no estamos hablando de problemas sencillos y realmente afinado muy bien a poner los que al final padecen en primera persona de manera indirecta este tipo de trastornos, ¿no? Que son la gente que les rodea, ¿no? Las familias, fundamentalmente. Yo creo que hay que empezar a remar. Es decir, yo siempre digo que cada fracaso en un intento de curación de este tipo de problemas simplemente nos está acercando más al siguiente, que será el éxito. Es decir, realmente a veces no sabemos si este intento de abstinencia va a ser el definitivo, pero desde luego ya nos quedará uno menos para llegar. Es decir, pero que esto es una dinámica, una carrera de fondo y el objetivo fundamental es el paciente. Usted es jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Es uno de los psiquiatras más afamados y más jóvenes que tenemos en España. Y es un psiquiatra que aparece en Twitter con el @drjquintero. En este tipo, los pacientes que utilizan el @drjquintero, ¿quién se pone más en contacto? ¿Los familiares de quien tiene el trastorno dual y la adicción o son los propios pacientes pidiendo socorro? Casi siempre los familiares, que como digo son los que primero se están dando cuenta del desastre en el que están inmersos. Y realmente el paciente tarda más tiempo en tener esa conciencia de enfermedad que le permite iniciar un proceso de cambio, ¿no? Que es un proceso complejo, no es un proceso sencillo, pero es un proceso altamente gratificante. Dice usted que uno de los mayores problemas de quien ya está en el consumo es pensar que controla y no controla. La falacia de control, ese es el gran problema para poder pedir ayuda a tiempo. La otra falacia puede ser que cuando el adolescente no tiene todavía la personalidad hecha, piense que apoyándose en el alcohol o en las drogas
puede tener mejor relación social. Y por supuesto, y no solamente eso, no solamente el hecho de los efectos que, entre comillas, las drogas generan, de calma, de activación, desinhibición social, pero además pensemos el momento de desarrollo en el que empieza a consumir el adolescente. No es lo mismo meter una droga que actúa directamente en el sistema nervioso central cuando se tiene 14, 15 años y ese cerebro está en plena eclosión, está en plena reorganización, que 15 años más tarde, los 20 y tantos, casi 30, donde ese cerebro ya está organizado, ya no hay un proceso de maduración entre medias. Cuanto más precoz es el inicio del consumo, aunque sea meramente exploratorio, más devastadores son sus resultados. Doctor Javier Quintero, muchas gracias por visitarnos todos los sábados y muchas gracias por extendernos la cheslón de este rincón de la psiquiatría. Muchas gracias, don Enrique. Buenas tardes.